Hola amigos, bienvenidos al tercer capítulo del programa Método Dalom, donde estamos revisando este método sistemático, simple, profundo, didáctico, para avanzar hacia un estado de absoluta paz, dicha, abundancia y gozo. Si no has visto los dos capítulos anteriores, te ruego encarecidamente que los busques en el canal Dalom Chile y los veas antes que este. Si no, no vas a entender mucho. Estos programas hay que verlos en orden. Bueno, en el capítulo anterior terminamos hablando de la proyección, ¿no? Este círculo vicioso en el cual, para evitar enfrentarnos a nuestra culpa interior, la proyectamos sobre otras personas y luego condenamos toda la rabia que nos da esa culpa que vemos ahora allá afuera en el otro, que en realidad es la culpa que está en nuestro interior, y lo condenamos afuera. Y mientras más condenamos a nuestro hermano por aquella culpa que le asignamos a él pero que es nuestra, entonces creemos que mientras más lo condenamos, mientras más lo criticamos, mientras más lo odiamos, sentimos en el inconsciente en cierta forma que estamos alejando la culpa de nosotros. Mientras más nos alejamos emocionalmente de nuestro hermano, más se aleja la culpa y sentimos alivio. Y eso es lo que en definitiva nos lleva a separarnos del prójimo. Por eso hay tanta división en el mundo, porque la gente piensa que mientras más se aleje de sus enemigos, más se aleja de su propia culpa, que es la fuente de todo dolor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se revierte este proceso tan insano y pernicioso del círculo vicioso de la proyección? Esa es una de las grandes respuestas que vamos a dar en este programa, el Método Dalom. Por ahora, sin embargo, es muy importante adelantar una clave para que no te quedes con una sensación tan sombría de este tema. Bueno, ya te quedaste desde el capítulo pasado hasta ahora, así que ahora lo vamos a solucionar. A lo largo del estudio del método Dalom irás descubriendo y aceptando que toda esta horrible culpa que vemos en los demás, porque la proyectamos sobre los demás, y que en realidad está en nuestro interior, en último término no existe, ¿no? Esta es la clave principal de este capítulo. Anótalo en tu cuadernillo o memorízala si tienes buena memoria. La culpa que sacamos de nuestro interior para proyectar sobre nuestros hermanos, sobre el prójimo, en última instancia no existe. Ese es el gran consuelo que tenemos en este capítulo para ti. Toda esa culpa que ves en los demás, que en realidad está dentro de ti, muy en el fondo, en la realidad más profunda, no es real y no existe. Es solo una fabricación de tu psiquis, una fea ilusión producto de la distorsión de tu mente dual. Recordemos que tu mente es dual, es tan dual que incluso tu cerebro está dividido en dos hemisferios. ¿Por qué se produce esta desagradable ilusión, la ilusión de la culpa? Aquí podemos citar otra frase que se ha hecho muy popular últimamente: ves lo que quieres ver. Ves lo que quieres ver. Seguramente la has escuchado muchas veces en los últimos años porque está bastante de moda. Vemos lo que queremos ver. Pero ¿por qué querrías ver algo que te hace sufrir tanto? O sea, ver toda esa culpa que nos hace sufrir, que nos causa tanto dolor. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos ver. Porque en tu confundida mente crees que viéndote rodeado de culpables podrás conservar tu propia seguridad, tu propia vida, tu propia estabilidad. Concepto complejo, ¿no? Porque en tu confundida mente crees que viéndote rodeado de gente culpable vas a poder conservar tu vida. No trates de entender y aceptar esto del todo ahora, porque no podrás. Solo consuélate con la promesa de que a través del estudio de este método Dalom llegarás a comprender que la culpa es un elemento fundamental en algo así como el truco de magia
que permite que la ilusión de la dualidad, con todas sus sombras, parezca existir y subsistir en el tiempo. Es decir, la culpa es el elemento fundamental para que la dualidad se mantenga. Podrás pensar que entonces también la culpa es fundamental para que el mundo se mantenga. Interesante punto de vista. ¿Es verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora digamos que la culpa es fundamental para mantener la dualidad en vigor. Ahora hablemos un poco de otro concepto fundamental, que es el de la percepción. Es muy probable que a estas alturas te estés preguntando: ¿cómo puede ser que la multiplicidad de cosas que veo a mi alrededor, en el mundo de la dualidad, sea toda una ilusión, si yo veo todo en el mundo tan real? Esta es una gran pregunta, muy lógica y muy justa. Una vez más diremos que es demasiado prematuro, estamos en el capítulo 3 recién, es demasiado prematuro para dar una respuesta definitiva a una pregunta tan compleja como esta. Pero una vez más también intentaremos comenzar con una idea que nos vaya ayudando a acercarnos al entendimiento de esta cuestión fundamental. Por ejemplo, un curso de milagros enseña que es la proyección la que da lugar a la percepción. O sea, si no fuera por la proyección no podríamos percibir, porque todo aquello que percibimos es aquello que antes hemos proyectado desde nuestro interior hacia afuera. Eso significa que todo lo que observamos y que nos parece que está a nuestro alrededor, en realidad es una imagen que estamos proyectando desde nuestro mundo interior. De esta manera se crea en nuestra conciencia una especie de círculo vicioso, en el cual solo percibimos aquellas cosas e ideas que salen de nuestra propia conciencia. En otras palabras, solo vemos aquello en lo que ya creemos. Este es un concepto también fundamental del método Dalom. Para entender el método Dalom tenemos que entender que solo vemos aquello en lo que ya creemos. De esta manera podríamos estar eternamente prisioneros de nuestras propias ideas y creencias, pues la percepción solo ve aquello que concuerda con ellas, con las percepciones. O sea, la percepción solo ve aquello que concuerda con las ideas que ya tenemos. Este es el concepto clave de este capítulo 3, ¿no? Que solo vemos lo que queremos ver, por lo tanto vemos lo que coincide con lo que ya creemos. ¿Por qué es tan clave esto? Porque si no entendemos esto, y esta es una de las grandes importancias que tiene el método Dalom y obviamente un curso de milagro, que si no entendemos esto, si no entendemos este concepto de que en el fondo vemos lo que coincide con lo que ya creemos, vamos a estar eternamente atrapados en este círculo vicioso, solamente aceptando aquello que ya en el fondo aceptamos, y nos vamos a retroalimentar siempre de aquello que nos dé la razón en lo que ya creemos. O sea, esto puede ser una prisión eterna de la conciencia. Es fundamental que vayamos entendiendo que la percepción solo acepta aquello que ya coincide con los deseos o con las ideas del perceptor. Cuando seas capaz de entender y aceptar que tu experiencia en este mundo depende de las ideas que hay en tu conciencia, entonces comprenderás también que si lo que dijimos antes es verdad, todo intento que hagas por avanzar desde tu estado actual hacia otro distinto y más feliz está destinado al fracaso. Pues todo lo que observas va a reafirmar tus ideas actuales, impidiendo así que las cambies por otras nuevas que te lleven a una nueva experiencia de vida. En otras palabras, eres prisionero de tu propio mundo interior.
Y si no estás dispuesto a cuestionarlo, si no estás dispuesto a cuestionar tanto lo que ves afuera como lo que crees adentro, que es básicamente lo mismo, entonces no podrás abandonar esta prisión. Entonces, naturalmente surge la pregunta: ¿cómo podemos romper los barrotes de nuestra actual prisión? Un curso de milagros dice: lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor, como lo habíamos señalado antes. Es decir, la clave está en querer ver otro mundo, en aceptar ideas que en principio te parecerán totalmente increíbles o contradictorias, como las que has estado escuchando en este programa, El Método Dalón. No se trata de creer en todo lo que te parezca falso, sería absurdo. Sin embargo, es absolutamente indispensable y necesario que te abras a ideas que hoy no aceptas, y que incluso las puedes encontrar absurdas, para poder descubrir entre aquellas las que sí son verdad. No se trata de aceptar toda idea, sea cierta o no. Se trata de abrirse a todas las ideas para poder luego tratar de llegar a entender y aceptar aquella idea que es cierta, aquella que es la verdad. En su introducción a un curso de milagros señala: una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Y este sueño es el que te tiene atrapado. Me pregunto si comprendes que sin la ayuda del método Dalón, o de un curso de milagros, o de algún otro curso por ahí que enseñe esto mismo, que no lo conozco, quizás en algún templo budista, en algún templo en la India, en el Tíbet, quizás los que enseñan el Advaita, o sea, en lugares muy específicos del planeta quizás se enseña que este mundo es una ilusión que te atrapa, un sueño que solamente te permite percibir aquello que te va a seguir atrapando en el sueño. Si no has estado en ninguno de estos grandes templos del Oriente, de la India, en fin, y no eres un estudiante de un curso de milagro y no estás siguiendo el método Dalón, probablemente vas a seguir prisionero el resto de tu existencia. Y esa existencia puede no ser una vida de 80 años, puede ser muchísimo más larga. Ahora que quizás estés más dispuesto a cuestionar tu actual sistema de pensamientos, veamos si puedes aceptar el siguiente esbozo de uno de los aspectos más fundamentales de este método Dalón para despertar a la verdad, y que es el origen mismo de todo el problema en el que estás metido en el mundo dual en el que crees estar viviendo ahora mismo. Todos creemos estar viviendo en este mundo, pero veamos si podemos aceptar lo que viene, que es bastante desafiante, digamos, que es la gran pregunta de cómo se produjo la dualidad. Si la verdadera realidad es la unidad total y este mundo es dualidad, ¿por qué se produjo la dualidad? ¿Por qué de lo real surgió esto irreal que es la ilusión de la dualidad? Esta pregunta en cierta forma es muy simple de responder. Sin embargo, es una de las preguntas más complejas y difíciles de responder satisfactoriamente, ¿no? Ese es el punto. Es fácil de responder, pero es difícil que a ti te satisfaga la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta simple, pero que no te va a dejar satisfecho? Es la siguiente: la dualidad nunca se produjo, pues la verdadera realidad es no dual. ¿Te deja satisfecha esa respuesta? Sin duda que no. Si yo te digo que la dualidad nunca se produjo y tú vives en la dualidad, me vas a decir: esta respuesta no me sirve. Ok, es verdad, paciencia, vamos avanzando de a poco.
No pretendas entenderlo y aceptarlo todo hasta que vayamos muy avanzados en este estudio del método Dalón. Bueno, entiendo que esa respuesta no te deja satisfecho, pues aunque puedes llegar a aceptar que la dualidad es una ilusión, aún querrás saber cómo se produjo, ¿cierto? Bien, por tratarse de un desafío tan complejo, lo vamos a dejar para más adelante. Sin embargo, vamos a intentar una suerte de aproximación a la respuesta. Te habrás dado ya cuenta que ese es el sistema que estamos tomando. Cuando viene una pregunta demasiado compleja, tratamos de responderla parcialmente para en el futuro poder responderla en forma total, porque es imposible que tú aceptes totalmente estos conceptos tan profundos, tan cósmicos, ¿no? Y tan, tan radicales, podríamos decir. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la realidad es la unicidad absoluta, es decir, una sola cosa, eterna e inmutable, y no existe nada más. A esa realidad única podemos llamarle el ser. Entonces, como dijo el gran Parménides, el ser es y el no ser no es. O como han señalado muchos teólogos, Dios es y no existe nada más. Son ideas muy profundas, muy contundentes, pero difíciles de roer. Bueno, sin embargo, hasta aquí todo podríamos decir que parece relativamente claro. Sin embargo, esta afirmación nos genera una gran pregunta. ¿Qué rol jugamos nosotros y nuestro mundo? ¿Ambos duales? ¿No? Porque si nosotros somos seres dualistas y nuestro mundo es dual, ¿qué rol jugamos en la verdadera realidad que no es dual? Para intentar una respuesta a esto, no conozco otra alternativa que recurrir a un curso de milagros, que explica que el ser o Dios, aun siendo uno, es decir, completamente no dual, tiene, no obstante, la capacidad de extenderse dentro de sí mismo. Y no solo la capacidad, sino la necesidad. Dios necesita extenderse. Es una característica propia de Dios, ¿no? Por lo tanto, lo podríamos definir de la siguiente manera. La voluntad del ser fue crear otro ser para compartir su infinita dicha con él. O sea, Dios no solo quiso crear algo más, sino que es parte esencial de Dios extenderse, crear algo más. O sea, Dios necesita crear para seguir siendo el todo. Es una parte intrínseca del ser, expandirse. Sé que no es fácil este concepto, porque si Dios ya lo abarca todo y lo es todo, ¿cómo se puede extender? ¿No? Aquí, en ese concepto, en esta idea es donde se complican un poco las cosas, ¿no? Pues si el ser es unidad pura, en realidad no puede haber un segundo ser. ¿Cómo se va a extender en un segundo ser? Entonces podemos deducir que el ser que creó, o sea, el ser al extenderse o crear otro ser, es más bien un ser dentro de sí mismo, ¿no? Dios o el ser se habría extendido dentro de sí mismo, habría creado un ser que está dentro de sí mismo. Te pido paciencia para tratar de entender estos conceptos tan complejos. Recuerda que dijimos que esto era solo un intento de acercamiento a una respuesta, ¿ah? A la pregunta de cómo, si la verdadera realidad es la unidad, ¿de dónde salió la dualidad? ¿Ya? Pero sigamos avanzando con un poco de paciencia. Dicho todo esto, aquí las cosas se complican aún más, pues lo que ocurrió después, cuando Dios se extendió al crear a su criatura, a su hijo, o la extensión del ser, si bien esto ha sido abordado, la creación de Dios, la creación del Hijo de Dios, o Dios creando a su Hijo, esto si bien ha sido abordado por múltiples tradicionales de sabiduría, yo sinceramente creo que hay una sola explicación que podría ser consecuente
con el principio que ya hemos señalado de la no dualidad pura, que es la explicación justamente de un curso de milagros. Sin embargo, debo aclarar que dada la complejidad de este asunto, ni siquiera la explicación de un curso de milagros te va a dejar totalmente satisfecho. Quiero que estés consciente de ello, porque estamos hablando de conceptos demasiado absolutos. Pero el asunto es más o menos así. Como era de esperar, el ser creado tuvo que notar que a pesar de ser una extensión del ser original, ¿no?, una especie de réplica del ser original, había sin embargo entre ellos una pequeña diferencia, ¿no? El ser creado se dio cuenta que había una pequeña diferencia con el ser que lo creó, y es que el ser original lo creó a él, pero él, el ser creado, no creó al ser original, ¿no? Ahí había una pequeña diferencia entre ambos, que son uno, pero a la vez son dos, ¿no? A pesar de ser ambos seres idénticos, el Padre creador y el Hijo creado, o el ser y la extensión del ser son idénticos, había esa pequeña diferencia. El ser, uno era el ser creado y el otro era el ser original o ser increado, ¿no? Un ser, el primer ser, o sea, Dios, el Dios original, nunca fue creado, existió siempre. Por lo tanto, el ser original es no creado y el ser como extensión es un ser creado, ¿no? El Padre no es creado, el Hijo es creado. El Padre creó al Hijo, el Hijo no creó al Padre. Paciencia, porque si bien esto parece un poquito un trabalenguas casi, es fundamental para entender por qué existe o parece existir la dualidad en un mundo, en un universo o en una realidad donde solo la unidad es real, ¿ya? Veamos cómo lo explica un curso de milagros. Yo diría que por razones didácticas, al ser original le llama Dios, por razones didácticas simplemente, y al ser creado lo llama el Hijo de Dios. Entonces señala que en la mente del Hijo de Dios se produjo una pequeña idea loca que fue más o menos la siguiente: ¿por qué si mi padre y yo somos idénticos, él es mi padre y yo no soy el padre de él? Va siguiendo la lógica, ¿no? El ser crea a este otro ser, el Padre crea al Hijo, y el Hijo, al ser creado, dice: ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué si somos idénticos, él es mi padre y yo no soy el padre de él? No hay una relación recíproca al no ser yo el padre de mi padre. Esta inevitable y en cierta forma, podríamos decir, irrelevante diferencia entre el primer creador y primera causa de todo, que es Dios, y el ser creado y segunda causa de todo, que es el Hijo de Dios, no debió ser tomada tan en serio por el Hijo creado, ¿no? El Hijo, al darse cuenta que había esa ínfima diferencia con su Padre, no debió esto perturbarlo, ¿no? Debió más bien sonreír y aceptar las cosas tal como son y regocijarse por haber sido creado para compartir la dicha infinita de su Padre y deleitarse creando igual que él, ¿no? Sin embargo, aunque ahora nos cueste mucho creerlo, el Hijo se tomó muy en serio aquella diferencia entre él y su Padre y la juzgó como algo indeseable, lo que los Vedas de la India llamaron el descontento divino. Los Vedas llaman a esto el descontento divino, cuando el Hijo pensó que esta diferencia de no ser el Padre de su Padre le perturbaba, había una desigualdad que no le gustó. Bueno, y este descontento a su vez llevó al deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre, ¿no? Para poder tener también aquello que no tenía, algo así como para disfrutar del fruto prohibido, ¿no? El fruto prohibido era el ser la primera causa de todo, ¿no? Claramente cumplir con dicho deseo, con el deseo del Hijo de ser la primera causa de todo, era un desafío monumental, y la única forma en que parecía posible era eliminando la primera causa. Suena brutalmente descabellado tener que eliminar a Dios para poder ser la primera causa de todo, pero recordemos que el propio Sigmund Freud
descubrió que en la psiquis de todo ser humano existe este síndrome de la culpa de querer matar al padre o el deseo de matar al padre. Bueno, sin duda que este tema es tremendamente complejo. Además, ya hemos llegado al tiempo límite de este programa, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Sé que hemos quedado en un punto un poquito perturbador, ¿no? Creer que Dios creó a su hijo y su hijo quiso eliminar al padre, ¿no? Pero paciencia, vamos a ver que al final nada de esto es terrible, nada de esto es terrorífico y nada de esto implica que estamos destinados a algo, a un conflicto eterno, que siempre vamos a estar en conflicto con el padre, en fin, nada de eso es real, ¿no? Todo esto es parte de la ilusión de la dualidad. Así que tranquilos y vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta que conocer y dominar y entender todos estos elementos solamente nos van a llevar a la posibilidad de ir avanzando hacia la felicidad, hacia la plenitud y hacia la dicha infinita y eterna. Espero que les haya gustado el capítulo 3. Si les gustó, denos un like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y la campanita de notificaciones para que reciban la notificación de cada nuevo capítulo. Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos